Así es, para explicar este tema, profundizarlo y además reflexionar sobre el futuro de la consulta popular, tenemos dos importantes invitados. El doctor Ismael Quintana, quien es constitucionalista, catedrático y abogado en libre ejercicio, y el doctor Mauricio Larcón, también abogado, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con ustedes dos, gracias por acompañarnos, Ismael y Mauricio. Eh, Quisiera empezar con el doctor Ismael Quintana con una pregunta. ¿Qué es un constitucionalista? El país está, eh, los medios se llenan de constitucionalistas ahora. ¿Qué es usted es un constitucionalista? ¿Qué significa ser constitucionalista? Bueno, buenas noches. Buenas noches, Ismael. Un abrazo para ti, un abrazo para Fermín, para quienes nos están mirando y escuchando. Lo que pasa es que ahora todo el mundo es constitucionalista, todo el mundo se cree constitucionalista, entonces creen que digamos, mucha gente llega a veces a la oficina y le dice, bueno, ¿y usted qué hace constitucional? ¿Qué hace? ¿Constituye empresas o hace esas cosas? ¿No? Bueno, se supone que un constitucionalista maneja, el nombre lo indica, las áreas del derecho constitucional, es decir, usted en el campo de libre ejercicio se dedica precisamente a la defensa de los derechos fundamentales a través del litigio básicamente constitucional, a través de las acciones de garantía y aquellas acciones que también son de competencia de la Corte. Hay otros colegas que se dedican al derecho constitucional, pero específicamente o a tiempo completo a la docencia, a la enseñanza del derecho constitucional. Y hay gente que dice que hace derecho constitucional pues, sin hacer derecho constitucional. Así que en Ecuador un constitucionalista es de todo un poco, de todo un poco. Aunque la idea sería que el constitucionalista sea alguien que en alguna vez en su vida ha tenido alguna experiencia, alguna cercanía con no solo el manejo de la Constitución, sino con las principales instituciones que tienen que ver con la teoría general del Estado, el manejo de algo del derecho político, ¿no es cierto? Una cercanía con el derecho parlamentario, con el derecho electoral. Es decir, hoy en día el derecho constitucional es un área tan amplia del derecho que de esa área han ido naciendo otras subespecializaciones, incluso el derecho procesal constitucional, que hay otros que dicen que pues es ya una subespecialización. Entonces a eso nos dedicamos nosotros, ¿no? Entonces, claro, cuando hay líos de derecho constitucional, porque como la Constitución acá supuestamente regula todo, entonces evidentemente ustedes muy gentilmente y muy pacientemente nos tienen que aguantar haciendo algo de opinión para tratar de conversar estos temas, ¿no? Entonces, claro, como las consultas populares y este tipo de cosas nacen de procedimientos que están pues, generalmente reglados en el texto constitucional, entonces ahí la necesidad de que a veces pues los colegas opinen sobre este tema. Gracias, doctor Quintana, por la explicación inicial. En la mañana ya tenía claro que le iba a hacer esa pregunta porque es obvio que todo el mundo se presenta como constitucionalista y usted sí lo es. Entonces. No sé, yo creo que a mí me falta mucho, ¿no? Pero sin duda hay Correcto. gente intrépida también, hay gente intrépida Correcto. en el medio nuestro. Ahora, ¿al gobierno se le cae la consulta? Ah, yo creo que sí. Yo creo que había un pliego de 8 preguntas de las cuales yo he sostenido esto desde que el gobierno nos hizo el gran favor de hacer público el contenido de las preguntas, de que de esas 8 preguntas habían unas 3, siendo muy generoso, 3 preguntas de importancia. Y me refiero específicamente a la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, más allá de que pudiésemos pues, cuestionar el diseño que planteaba el presidente de la República en esa pregunta, creo que era una pregunta importante no solo porque pues obedecía parcialmente a una oferta de campaña del jefe de Estado, sino porque significaba un cambio institucional drástico al trasladar la potestad de nominación de autoridades de control, contralor, procurador, fiscal, superintendentes, etcétera, del cuestionado Consejo de Participación Ciudadana a la también cuestionada Asamblea Nacional. Yo creo que ese era un tema importante desde el punto de vista institucional. Creo que el tema de la extradición es otro de los pocos temas interesantes a discutir en esta consulta popular y siendo muy generosos en un tercer puesto el tema de las Fuerzas Armadas, más allá de que creo que muchos ya sabíamos la respuesta que le iba a dar
la Corte Constitucional al presidente. El resto de preguntas, entonces, las 5 que nos quedan, las 2 de medio ambiente, la genial pregunta respecto a la reducción del número de asambleístas, la genial pregunta sobre algo que ya está desde 2020 en la Ley Orgánica Electoral relativo a la creación y auditoría de movimientos políticos, y la autonomía, no autonomía de la Fiscalía General del Estado, pues son temas, como yo he llamado, de maquillaje constitucional. Así que sí, yo creo que con este primer pronunciamiento de la Corte Constitucional, que ha sido pues de calificación de vía, de procedimiento, se cae gran parte de lo importante de esta consulta popular, con el gran riesgo de que en el segundo dictamen se pudiese por ahí caer alguna otra preguntilla más, ¿no? Es decir, no descartemos que tal vez ahí se les prende el foco a los Illuminati en la Corte y le dicen no. La extradición no me gusta porque la pregunta es inductiva, porque el lenguaje es valorativo, no es neutro, ¿no es cierto? Porque no encuentro una relación de causalidad entre los considerandos introductorios, la pregunta y sus anexos, porque usted le está induciendo al elector a la respuesta. Entonces la Corte, pues en esos casos le podría decir, además de cualquier consideración de carácter material, pues, le podría decir al presidente de la República, hasta ahí nomás llega. Y yo diría que si ya se cae, por ejemplo, la pregunta de la extradición en este segundo pronunciamiento que va a dar la Corte en los siguientes 20 días, vea, cierre la Lanford, apague la luz y siéntese a preparar realmente un buen proyecto de enmienda constitucional, porque la consulta perdería totalmente el sentido. Juan Carlos, tu micrófono. Gracias, Ismael. La misma pregunta para Mauricio Alarcón de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Se le cayó la consulta a Lazo porque escuchamos al presidente precisamente esta semana que hacía una lista de sus triunfos, que decía que no se los reconocen, y no sería nada raro que en Carondelet se diga un triunfo más porque todavía nos quedan 6 preguntas, ¿no? Buenas noches, Fermín, buenas noches, Juan Carlos, un gusto compartir este espacio con Ismael, y pues algunos ya anticipamos en su momento lo que podía pasar en la Corte Constitucional. A través de redes sociales, como ya decía Ismael, algunos expertos venían a decir que pues algunos criterios emitidos desde la academia, desde el litigio constitucional, abogados constitucionalistas especializados en la materia o desde la sociedad civil, teníamos criterios equivocados, porque siempre hay todólogos que saben incluso más que los propios jueces constitucionales que ya han decidido en uso de sus atribuciones. ¿Qué nos decía el presidente respecto de esta consulta? Incluso hace pocos días, creando cuentas en redes sociales, consulta ciudadana, nos decía el gran eje de la seguridad, militares para afuera. Se queda sin sustento la primera pregunta. ¿Qué nos va a decir? ¿Seguridad ciudadana con extradición? Un concepto que la ciudadanía no comprende y que, coincido, como ya lo ha dicho Ismael, podría en la redacción propia de la convocatoria al proceso en el nuevo control constitucional quedarse a medio camino. ¿O nos van a decir seguridad porque le vamos a dar autonomía a la Fiscalía? ¿Qué pasa con la reforma política si ese tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se les quedó a medio camino? Yo, en lo personal, creo que en este momento el gobierno debería pensárselo bien antes de seguir adelante con este tema, así haya recurrido en las últimas semanas a esa práctica, diría yo, hasta mañosa, de decir que incluirá en la convocatoria otros temas que no necesitan pasar por el filtro de la Corte Constitucional, obviando lo que dice la propia Constitución. Lo cierto es que en lo personal creo que la Corte hizo un control adecuado de esta primera etapa en cuanto al procedimiento a seguir. Podría considerarse algo polémico el que se haya dicho que lo del Consejo de Participación Ciudadana, lo referido a la pregunta número 6, haya pasado a ser de reforma parcial cuando situaciones similares fueron objeto de sí el proceso propio del referendo, y creo que en ese sentido pues hay que leer la letra pequeña ahora del dictamen de lo resuelto por la Corte Constitucional, pues es muy clara la Corte en señalar algunos aspectos que ya veníamos advirtiendo, como en cuanto al anexo de la pregunta 6, esa más de docena de páginas interminables llenas de un montón de procedimientos complejos, se concentraba poder en el presidente de la República, contrariando la independencia de las funciones del Estado, que es un principio elemental en una democracia y en un Estado de Derecho.
Yo incluso, y quiero hacer énfasis en esto, había advertido con ustedes mismos, amigos de Plan B, en conversaciones informales, sobre cuán escandalizado hubiera estado el país si la pregunta 6 la planteaba Rafael Correa con su primo Galo Chiriboga en la fiscalía. Probablemente los expertos estarían diciendo hiperpresidencialismo, qué horror, cómo quieren ponerse de acuerdo para designar autoridades, pero como hoy es Guillermo Lasso, prefieren callar de manera incoherente. Ese es un valor que hay que indiscutiblemente recuperar en nuestra democracia, el de la coherencia, para empezar a construir instituciones, principios, valores y apuntar efectivamente a una reforma institucional, sea por la vía que sea, pero respetando los procedimientos y los mandatos de la norma suprema. Gracias, Mauricio. Doctor Quintana, la Corte menciona que ¿cuáles son los argumentos de la Corte para decidir que tanto la pregunta de las Fuerzas Armadas cuanto la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana no vayan por vía en la papeleta, sino vía reforma en la Asamblea Nacional? A ver, en el caso de la pregunta 1, yo creo que la Corte es consistente con una serie de pronunciamientos que ha venido dando en esta materia, al menos desde el año 2019, en que está en funciones de esta ya no tan nueva Corte Constitucional. Recuerde usted que en el año 2014, en el gobierno de Correa, una enmienda constitucional similar se llevó a cabo, evidentemente a través del Parlamento. Correa en ese momento tenía una nutrida mayoría parlamentaria y claro, cuando se le entregó a través del 158 de la Constitución labores de seguridad interna complementarias a las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, la Corte Constitucional de esa época sin ningún problema dijo que ese tema podía llevarse a cabo por la vía de la enmienda. Entonces, claro, cuando Lasso ahora pretende la misma modificación constitucional, y claro, la gente nos dirá, pero si eso ya estaba, ¿por qué Lasso insistió en algo que ya Correa reformó a través de su mayoría parlamentaria? Porque bueno, en el 2018 la Corte Constitucional, antes de ser cesada en funciones, se dejó declarando la inconstitucionalidad formal de estas enmiendas, entonces quedaron sin efecto. Ahora, claro, 2022 viene Lasso propone una similar modificación constitucional con uno que otro matiz, en el sentido de que el pedido era de la policía le hacía el pedido al presidente, el presidente entonces con eso ordenaba el uso de la Policía Nacional. Entonces, lo primero que hay que advertir es que la Corte se enfrentaba acá en esta pregunta a una disyuntiva, o continuar con el precedente del año 2014, que dijo que este tema sí puede ir por la vía de la enmienda, o expresamente alejarse de ese precedente y ratificar una serie de pronunciamientos que, como les decía, pues la Corte ha venido dando en estos tres, casi ya 4 últimos años, en los cuales al presidente le ha marcado la cancha cuando se ha pretendido el uso de Fuerzas Armadas, por ejemplo, en contextos de estados de excepción. La Corte le ha dado palo al presidente en esto, tanto a Moreno como a Guillermo Lasso, en el sentido de que no es posible desnaturalizar la misión constitucional de Fuerzas Armadas, que es la protección de la integridad territorial, la soberanía, la independencia política, y que tiene otro nivel de preparación distinto al de los integrantes de la Policía Nacional, acogiendo varios pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces ya le ha advertido que lo excepcional, lo extraordinario, no se puede convertir en regla general. Y lo vamos a decir sin ambajes. Lo que proponía el presidente Lasso en esta enmienda era un estado de excepción sin estado de excepción. Es decir, lo que pretendía el presidente era esquivar los procedimientos de control que sí existen cuando el jefe de Estado toma la decisión de decretar un estado de excepción, y eso es lo que le observa a la Corte. Y le dice, bueno, en este caso eso implica alterar la estructura fundamental de la Constitución, alterar los elementos constitutivos del Estado y por lo tanto no supera la fase de la calificación de vía o de procedimiento. Entonces, uno no entiende por qué, si el presidente o si su secretario jurídico o cualquier otro colaborador conocen los dictámenes de la Corte. Si el presidente conoce que la Corte el año anterior se bajó en 5 minutos el acuerdo ministerial del exministro de Defensa Jarrín, donde ya se le daba vía acuerdo ministerial labores de complemento en orden público a las Fuerzas Armadas sin necesidad de recurrir al estado de excepción, y la Corte le dijo en 2 patadas que eso era inconstitucional, ¿cómo pretende ahora meterme algo en la Constitución cuando la Corte ha advertido que eso no es posible? Entonces, vea, yo pensé que al buen entendedor pocas palabras, pero el presidente le encanta darse
contra la pared. Entonces, en esto sabíamos de antemano que esta pregunta no iba a pasar. No es que uno es un sabio, no es que uno es el non plus ultra del derecho constitucional, no. Solamente uno lee los dictámenes de la Corte y uno dice, híjole, la Corte tiene tal línea de pensamiento en este tema. Podemos discrepar con lo que ha señalado la Corte, eso es legítimo, pero lo que no podemos es pretender esquivar los controles y los procedimientos que ya se establecen para estos casos. Y si el presidente quiere usar a Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno, primero que eso no es aconsejable, por eso es que el sistema interamericano ha condenado a estados por este tema, y en segundo lugar, porque para eso está el estado de excepción, ¿no? Entonces, por esa razón, bien negada la pregunta, bien negada, y la pregunta número 6, yo le diría que hasta ahora no termino de comprender el razonamiento de la Corte, porque en 2019 la propia Corte ya señaló claramente que una cosa es que usted pretenda desaparecer un órgano con base constitucional, para lo cual la Corte dijo, claro, eso supone una muy fuerte alteración de la estructura fundamental de la Constitución y de los elementos constitutivos del Estado. Entonces, eso no procede por enmienda constitucional, sino que para eso hay que echar mano del procedimiento de reforma parcial. De hecho, se lo dijeron al doctor Pérez Luz y al Pablo Dávila y a todos ellos que estaban en este comité de reinstitucionalización democrática. Entonces, fíjese usted que la Corte en ese tiempo fue muy dura, ¿no? Muy dura. Y dijo, no, si usted quiere desaparecer el Consejo, la vía es la reforma. Pero claro, luego vino otra pretensión por iniciativa ciudadana que generó otro pronunciamiento de la Corte en el mismo 2019, este dictamen 819-RC, ¿no es cierto? Y la Corte dice ahí, bueno, pero si lo que usted quiere en cambio es solo trasladar la potestad de designar autoridades de control del Consejo a la Asamblea Nacional, eso sí lo puede hacer por la vía de la enmienda constitucional. Entonces, creo yo que el tema para muchos estaba claro, al menos desde el punto de vista del procedimiento. No, digamos, sin entrar a analizar ya la arquitectura o el diseño que el jefe del Estado estaba proponiendo en esta enmienda, que era tenía una cantidad de anexos bastante larga porque implicaba modificar un sinnúmero de normas constitucionales. Podemos ahí discutir si el presidente iba a tener o no incidencia muy alta o muy poca en la designación de autoridades, pero creo que el procedimiento estaba marcado y el procedimiento era la enmienda constitucional. Particularmente yo esperaba esa respuesta, es decir, y nos sorprende la Corte pretendiendo hacer distinciones, ¿no? Entonces, no. Lo que yo dije en 2019, sí, yo le dije que era por la vía de la enmienda, pero ahora como no me gusta el diseño que usted está proponiendo, presidente, porque creo que usted está metiendo mucho las manos en la designación de autoridades, entonces no, eso altera la estructura de la Constitución, altera los elementos constitutivos del Estado, porque a juicio de la Corte, viola el principio de separación de poderes y viola el principio republicano. Entonces dice, no, esto no procede por la vía de la enmienda, sino por la vía de la reforma. Y además se da una vuelta, porque claro, un enorme error del presidente Lasso haber metido dos cuestiones en una misma pregunta, porque si usted lee con atención, no era solo el tema de la potestad nominadora, sino que ahí también en la misma pregunta estábamos modificando el sistema de designación de los miembros del CPCCS. Ya no iba a ser por elección popular, sino a través de una nominación en la Asamblea Nacional. Y la Corte como que se contradice, ¿no? Porque dice, esto de la nueva designación del Consejo de Participación Ciudadana, lleve por la vía de la enmienda, pero esto trito, no, esto no procede por la vía de la enmienda, conclusión, no cabe, haga la reforma parcial. Entonces, sí creo yo que ahí hay una contradicción. Yo creo que la Corte fue muy rigurosa en el pasado inmediato con muchas iniciativas ciudadanas de reforma constitucional, y en estos casos, pues, al presidente de la República no le tocó la suerte, ¿no? No le tocó la suerte de que le apliquen esta clase de precedentes. Así que creo que en la pregunta 1 es un buen razonamiento de la Corte, sin lugar a dudas, coherente con lo que ha venido resolviendo, y en el 2, lo otro, ¿no? Una contradicción total y absoluta de la propia Corte Constitucional, que, bueno, cierra la posibilidad de que este tema se lleve a cabo por la vía de la enmienda. Entonces, claro, ahora, de cara al futuro, el tema es, ¿qué mismo hago, señores de la Corte? ¿Sugiero la enmienda? ¿Sugiero la reforma?
porque esto va a estar ahí al buen tuntún de los miembros de la Corte. Es decir, si a la Corte le gusta el sistema que se propone, enmienda. Si no le gusta el sistema, si cree que no es republicano, si cree que no respeta la separación de poderes, es gravísimo y tiene que ir a la reforma. Entonces, fíjese usted que entonces la Constitución norteamericana, por ejemplo, debería ser echada al tacho de la basura por la Corte Constitucional nuestra, porque ¿cómo un presidente va a estar interviniendo, por ejemplo, en la designación de jueces de Corte Suprema, como ocurre en Estados Unidos? No, pues ¿cómo un presidente va a estar nominando candidatos a la Contraloría, a la Fiscalía? Entonces, creo yo que la Corte debió en todo caso haberse detenido a analizar un poquito más el contenido de los anexos y no quedarse solamente, digamos, en el diseño, ¿no? Porque mucho la Corte le cuestiona al presidente el tema de que si la Asamblea no nominaba en el plazo que se establecía en el anexo a la pregunta, entonces el presidente nombra directamente, claro, pero en su momento lo tuvimos eso en el pasado con la Constitución del 98, con un sistema más o menos similar, donde si el Congreso no hacía las designaciones, se entendía nombrado el primero de la terna. Entonces, sí creo que ahí faltó un poquitín más de justificación. No, yo no me trago ese cuento de que la enmienda de ahora es muy distinta a las pretensiones de enmienda del 2019 en este tema. Gracias, Ismael. Vamos a analizar ambos temas, también con la participación de Mauricio. Mauricio, ¿por qué es peligroso que las Fuerzas Armadas tomen tareas de policía? Porque desde el gobierno y desde algunos sectores ciudadanos y desde la propia policía, porque yo se lo pregunté esto al comandante de policía, ellos dicen, bueno, ¿cuál es el problema? Nosotros no tenemos gente suficiente y en los cuarteles del ejército hay un montón de gente que puede salir a apoyar los operativos y ya, esa es la perspectiva simple y hasta cierto punto banal de este tema. ¿Por qué es peligroso que los militares estén en las calles haciendo tareas de policía y por qué debe discutirse esto más profundamente en la Asamblea? Partamos de algo que ya mencionó Ismael. Hay antecedentes en la Corte Constitucional respecto a lo que se ha intentado, una vez por la vía del cambio constitucional, otra vez mediante un acuerdo ministerial, de sacar militares para hacer cuestiones de orden interno. En esta última ocasión en que se declaró inconstitucional ese acuerdo ministerial y algunas otras normas conexas, bastaría remitirnos a un puntual comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para entender qué pasa con este asunto. La Comisión Interamericana lo que nos decía básicamente es, de acuerdo con los estándares internacionales, las Fuerzas Armadas, los militares, aquellos que están preparados principalmente para la defensa externa, para evitar guerras, para cuidar fronteras, no están capacitados para llevar a cabo tareas de seguridad interna y para usar la fuerza en relación con esos temas de seguridad interna. Además, hay que tener en cuenta un asunto clave, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a este tan importante asunto a través de un caso que involucra a Ecuador, el caso Zambrano Vélez versus Ecuador. Y ahí se establece claramente que para mantener lo que se conoce como orden público interno y la seguridad ciudadana, se necesita fundamentalmente fuerzas policiales civiles. Y se dice que, claro, excepcionalmente pueden intervenir las Fuerzas Armadas siempre que la participación, 1, ocurra de modo extraordinario, 2, sea subordinada a las órdenes de esos cuerpos policiales civiles y que sea complementario, es decir, los unos junto a los otros, que adicionalmente se cuente con regulaciones específicas para poder llevar a cabo este tema y que sus actuaciones con posterioridad puedan ser fiscalizadas. Y no basta, pues, como pretendía el Ejecutivo en la pregunta, incluir estas palabras, extraordinario, subordinado, complementario, regulado y fiscalizado, para decir que todo va bien. No es así de fácil. Y yo creo que, pues, en ese sentido hay que tener muy en cuenta, como dije, los precedentes incluso de sanción al Estado ecuatoriano, y no de un caso que ocurrió ayer, sino de un caso de los años 90, en que las Fuerzas Armadas, hechas cargo de cuestiones de orden público, terminaron ejecutando extrajudicialmente con uso de la fuerza a algunas personas o extralimitándose en su uso de la fuerza
y afectando la integridad física de ciudadanos. En definitiva, Fermín, las Fuerzas Armadas, los militares, no están preparados para llevar a cabo tareas de seguridad interna. Esa preparación puede darse en el camino, puede incluso uno pensar en algún momento, como ocurrió con Costa Rica, en eliminar las Fuerzas Armadas y que esos elementos se capaciten para ser incorporados a la fuerza pública de orden interno, entiéndase a la policía, pero eso es algo que no puede pasar de la noche a la mañana de un plumazo cambiando el texto constitucional. Las consecuencias, mira que incluso, y con esto termino, podríamos nosotros decir, no como el presidente que lanza afirmaciones sin ningún sustento, que si es que los militares son eficientes y efectivos en el control interno o en la seguridad interna, nos remitan las cifras de lo que ha sucedido en aquellas provincias que actualmente se encuentran en estado de excepción y donde los militares están en la calle patrullando. Hasta donde yo sé, se sigue asesinando ecuatorianos a diestra y siniestra, o cobrando vacunas, o amenazando, o intimidando, con cifras que dicen que ha bajado, pero cuyos datos no se puede presentar a la ciudadanía. Ahora, pero Mauricio, y aquí una pregunta política, diríamos. No, digamos que no es lo mismo, a mi criterio, criterio de muchas personas, que una situación de lucha antidelincuencial o excesos que se han cometido en las Fuerzas Armadas hace 30 años, que ahora donde tienes bombazos, gente del crimen organizado trabajando en vacunas, extorsionando, matando a las personas en la calle, donde los asesinatos están a la orden del día. Es decir, alguien te puede decir, sí, está bien, pues eso pasó en el 90 y está bien que haya esto, pero no es la misma. La situación es mucho más delicada, mucho más grave y necesitamos a las Fuerzas Armadas en las calles. ¿Y qué han hecho las Fuerzas Armadas desde entonces hasta hoy? ¿Ha habido mayor preparación en temas de seguridad interna? ¿Hay protocolos de respeto y garantía a los derechos y libertades fundamentales, ojo, de los ciudadanos en general? Yo creo que no. Yo creo que la situación de las Fuerzas Armadas, así nos hayan querido hacer creer que ha evolucionado con el tiempo, es exactamente la misma, porque la preparación de esos elementos no es para dar seguridad interna, es para atender asuntos externos. Y si la solución fuera sacar los militares a la calle, yo me pregunto, ¿por qué Colombia y México, países a los que quiero muchísimo, no han mejorado su situación de inseguridad o incluso no han mejorado ciertas condiciones respecto del denominado crimen organizado o crimen transnacional? Si cuando tú has viajado, Juan Carlos, a Bogotá con seguridad has visto militares paseándose en las calles, ¿no? Y la situación sigue quizá no tan crítica como en la época de los 90, pero igual de insegura como hace pocos años. Así es que la solución no es mágica. Una vez más nos han querido vender una suerte de varita mágica para tocar las cosas y que de la noche a la mañana cambie el tema, y precisamente por eso se viene abajo la consulta de Guillermo Lasso, porque ahora difícilmente van a poder decir que el combate a la inseguridad viene permitiendo la extradición de ecuatorianos a otros países. Se quedan sin piso, se convierte en un absurdo, y ahora habrá que ver si ese librito que en la entrevista de TC Televisión blandía de manera orgullosa, pero no dejaba ver su contenido, tiene algo más que páginas vacías y se puede implementar de manera efectiva para hacer algo en beneficio de la seguridad de los ciudadanos. Gracias, Mauricio. Ismael, en este tema del ejército y de las Fuerzas Armadas había otro elemento que era que las fuerzas militares apoyaran el combate contra el crimen organizado. Pero esto debía calificarlo la policía por medio de un informe. Este gobierno ha señalado que la CONAIE está financiada por el narcotráfico. Dieron hasta una cifra, aunque que yo sepa, corríjanme si me equivoco, hasta el momento no hay ni una denuncia, ni un informe, ni ningún fundamento de esa cifra. Entonces, ¿qué pasa si mañana cualquier organización social es acusada de estar financiada por el narcotráfico, por el terrorismo internacional, y esto de alguna manera justifica la intervención de las fuerzas militares? Bueno, lo que pasa es que en realidad, si uno lee los considerandos introductorios a esta pregunta, incluso la pregunta era engañosa. Es decir, aunque la Corte Constitucional hubiese llegado a calificar esta pregunta como susceptible del trámite de enmienda, yo me imagino que en el segundo pronunciamiento que tiene que emitir le hubiese observado la falta de relación causal entre lo que se oferta o se justifica en la introducción de esta pregunta y lo que realmente se iba a hacer. Porque claro, lo que usted señala, Fermín, es cierto. Uno lee las justificaciones del presidente y dice, claro, parecería que los militares van a salir a las calles
y que entonces esa sería la solución. Solución que, y lo decía bien Mauricio, no ha servido cuando se ha aplicado. Es decir, apenas en Guayas andamos con algún estado de excepción que acababa esta semana de su periodo de vigencia, y los temas de delincuencia y temas de inseguridad siguen a la orden del día. Está prácticamente demostrado que usar o la sola presencia de militares en las calles no soluciona el problema de inseguridad que tenemos. Y de hecho eso no iba a pasar. Es decir, aunque la pregunta hubiese llegado a las urnas y hubiese ganado el sí, el ciudadano debía ser consciente de que en el considerando había una trampa, porque en la norma la situación tenía muchas restricciones. Es decir, no es que nosotros íbamos a ver militares en las calles todos los días, 24/7, 365 días del año. No, eso no iba a pasar, porque supuestamente el tema iba a ser excepcional y a pedido justificado y motivado de la propia Policía Nacional. Por eso yo le hablaba de un estado de excepción sin estado de excepción. De tal manera que no solo que esta pregunta era inútil por los pronunciamientos previos que ya tiene la Corte Constitucional, sino porque iba a ser poco práctica. Es decir, quiere solucionar problemas de seguridad teniendo militares en las calles. Eso ya se ha hecho, se intentó en 2015, no funcionó, y no funcionó por varias razones. Primero, porque efectivamente usted no tiene una preparación del militar para estos casos. El militar tiene otra doctrina, tiene otro nivel de preparación, ¿no es cierto? Distinto al de la Policía Nacional. Por esa razón es que Policía Nacional tenía ya un reglamento de uso progresivo de la fuerza, mientras que Fuerzas Armadas no lo tiene. Y no lo tiene porque Fuerzas Armadas tiene otro manual de derecho operacional que es distinto al de policía. Entonces, por esa razón no iba a funcionar este tema. El índice de inseguridad no iba a bajar, aunque la Corte le hubiese dado luz verde a la pregunta. Entonces, en ese sentido, era una pregunta no solo antitécnica desde lo jurídico, sino poco práctica. Claro, como decía Mauricio, hay que verse en el espejo de México y Colombia. Es evidente, la guerra contra el narco que desató Felipe Calderón, que no es pariente mío, desató con el ejército en las calles más de 100,000 muertos, más de 100,000 muertos, y eso una innúmera cantidad desconocida de desaparecidos. Todavía los están encontrando en fosas comunes. Entonces, claro, esto tiene que ver incluso con la propia contaminación. Es un tema de otro panel, pero es real, hay que decirlo. Irse a lanzar a los militares a la lucha contra el narcotráfico, contra la seguridad, por la seguridad pública, sin la depuración de vida, es muy complicado. Ahora, en la segunda negativa, Mauricio, el hecho de que blinda de alguna manera al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esto va a traer también consecuencias políticas. Yo creo que de alguna manera se estaba esperando en el Consejo de Participación Ciudadana y también en la Asamblea Nacional con ansia la respuesta de la Corte Constitucional. Al blindarse ya temporalmente, digamos, la acción del Consejo de Participación a través de la Corte Constitucional, ¿cómo crees que cambiarían las cosas ya en lo político? Mira que yo lo veo un tanto distinto a lo que tú propones, Juan Carlos. Yo no creo que se blinda el Consejo de Participación. Yo creo que se blinda la independencia de las funciones del Estado, y precisamente con ese asunto que mencionaba al inicio, que en otras condiciones y en otros tiempos resultaría escandaloso, la Corte menciona claramente que lo que se estaba planteando en el anexo de la pregunta 6 era más concentración de hiperpresidencialismo, de un presidente que incluso tenga la potestad de sancionar la omisión de la Asamblea Nacional, adquiriendo el poder para designar autoridades de manera directa. ¿Qué hubiéramos dicho en un espacio como este si esa propuesta venía de Rafael Correa? Estaríamos incendiando el país, estaríamos hablando del Estado de Derecho, de la necesidad de un contralor independiente que vigile las cuentas. ¿Por qué ahora hay tantas personas que se han quedado calladas sobre pretexto de la necesidad de quitarle las atribuciones al Consejo? Yo creo que lo que ha hecho la Corte es simplemente abrir nuevamente un canal para llevar a cabo la transformación, o en su defecto decirle al Ejecutivo, vea, mueva, como le dijo al Comité por la Reinstitucionalización, mueva un tanto ciertas cosas, no concentre poder y vea la posibilidad de seguir adelante. Intentos puede hacerlos el Ejecutivo en múltiples ocasiones más,
Así es que yo creo que ahí hay un reto enorme, un reto de institucionalizar los procesos de designación de autoridades, principalmente de las de control, manteniendo independencia, manteniendo estándares internacionales de transparencia, criterios objetivos para la evaluación de los méritos, si es que efectivamente se maneja el tema de los concursos, y no simplemente querer hacer las cosas, como sí dice el presidente, a locas y proponer algo que no tiene pies ni cabeza. ¿Qué opinas tú, Juan Carlos, de que el Contralor General del Estado sea designado principalmente por un binomio que provenga del presidente de la República? ¿Qué opinas tú, Juan Carlos, que el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene 7 miembros principales y 7 suplentes, sea conformado de un grupo de 18 candidatos, 6 de los cuales son puestos por el presidente de la República? Eso es algo que tenemos que preguntarnos, porque cuando estamos frente a un referendo como el planteado y no frente a una consulta popular como se nos quiere hacer creer, el diablo está en los detalles, en esa letra pequeña de los anexos, que como ya lo decía Fermín al inicio, la ciudadanía no quiere leer, pero que pueden resultar fatales, como resultaron en procesos anteriores a propósito de la popularidad de Rafael Correa o de Lenín Moreno en su debido momento. Claro, digamos, hay 3 formas, porque aquí está, el origen de la designación es un poco la disputa y es el modelo de designación de autoridades de control lo que está en juego. No olvidemos la historia, el país, por anteriores constituciones, le quita a la Asamblea Nacional o al Congreso, entonces, la potestad de elegir autoridades de control. Veíamos todo el tiempo las arduas negociaciones que se daban para nombrar, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, el Contralor, y todo el mundo criticaba todo eso, pero de todas maneras la Asamblea es la mayor órgano de representación popular del Ecuador. Pero mira, modelo, Juan Carlos, el modelo que ahora llegar... está en vigencia tampoco está bien. No, y nosotros hemos sido muy críticos del modelo actual. Tú has entrevistado no solo a mí, sino a otras personas de nuestra organización de Ciudadanía y Desarrollo que hemos hecho procesos de veeduría a los concursos públicos de designación de autoridades y que hemos mencionado todas las manipulaciones, la falta de transparencia, las designaciones a dedo. El modelo actual es un asco, hay que decir las cosas como son, pero el modelo propuesto por el Ejecutivo podía resultar tan o más asqueroso que el vigente. ¿Por qué nos ponemos a inventar el agua tibia? ¿Por qué otra vez estamos tratando de innovar? ¿Por qué no regresamos a ver lo que hay en Colombia, lo que hay en Perú, lo que hay en Chile, que funciona y se ha mantenido durante el tiempo? Un sistema real de pesos y contrapesos donde interviene el legislativo, pero haciendo las cosas bien, no inventando cuestiones con el único objetivo de concentrar poder, porque el día de mañana, con esa reforma que planteaba el señor Guillermo Lasso en el interminable anexo de la pregunta 6, insisto, ya hubiera querido ver el incendio en el país si el que nominaba al Contralor General del Estado era Rafael Correa o si el que nominaba fiscal general era directamente Rafael Correa. Bueno, claro, le hubiéramos ahorrado esos sainetes que montaba a manera de concursos públicos, pero el efecto era exactamente lo mismo. Autoridades dependientes de un ejecutivo concentrador de poder e hiperpresidencialista, afectando ese sistema que debe existir de balance, de pesos y contrapesos y de control entre las instituciones y las funciones del Estado. Precisamente, Ismael, sobre el sainete al que hace referencia Mauricio Alarcón, había me parece una óptica interesante en lo que proponía el gobierno, que era superar este fetiche escolar de los concursos. Y se decía, según la legislación interamericana, me parece que citaban alguna legislación interamericana, no es necesario un concurso de méritos como el que se montó aquí, con exámenes, con pupitre, con etcétera, para la selección de las autoridades. Y estos concursos desaparecían y se asumía que las personas que estaban ahí estaban calificadas. ¿Qué opinas sobre esa perspectiva? A ver, sí, yo creo que el sistema original de la Constitución, que es más o menos el que seguimos manteniendo hasta ahora, no solamente que hace perder de tiempo, sino recursos públicos, porque también es esto de las mentiras de la meritocracia y los concursos son un engaño, eso lo vamos a decir. No importa quién integre el Consejo de Participación Ciudadana, los consejos correístas fueron un fracaso. El Consejo Transitorio cometió un montón de errores también en el proceso de designación de las autoridades que ahora mismo están en funciones.
Y este consejo elegido por voto popular, ¿qué decir? Es decir, no ha sido capaz ni siquiera de instrumentar un proceso, o sea, para maquillar. No le podemos cuestionar la forma en que ha hecho los concursos porque ni siquiera los ha podido hacer. Entonces, sí, yo en eso comparto el criterio del presidente de la República en el sentido de sincerarnos políticamente. Yo creo que esa era la intención y en eso creo que hay algo de, al menos, sinceridad, decir, vean, ¿sabe qué? Olvidémonos de este tema de la meritocracia, de la oposición, de revisar y calificar la carpetita, de ver si da una buena prueba, porque vea, y Mauricio siempre ha estado cercano, muchísimo más que yo, a vigilar los procesos de designación de autoridades. Yo, digamos, debo confesar, por el área en la que desempeño mi profesión, siempre he estado muy interesado en los procesos de selección de Corte Constitucional, pero todos han sido muy similares. ¿Cómo se nombraba acá a las autoridades? Con un banquito de preguntas de 100, 50, 60, 120 preguntas que le daban de antemano al postulante para que el postulante en unos 4 o 5 días se aprenda de memoria las preguntas y haga el ademán de dar el examen, ¿no es cierto? Y evidentemente ya todos sabíamos quién iba a tener el 100 sobre 100. Eso era un engaño, era una mentira, ¿no es cierto? Entonces, por ahí la intención de la enmienda, en el caso de la pregunta 6, yo creo que era válida en el sentido de que al menos pretendía sincerar. Es decir, en Ecuador las designaciones fueron, han sido y seguirán siendo en el futuro designaciones de orden político. De tal manera que yo creo que por ahí el diseño iba en el camino correcto, pero creo que sí hizo falta algo que la Corte Constitucional le llama la atención, porque a la Corte un poco lo que le hace ruido es que el presidente nomine directamente ciertas candidaturas, por ejemplo, binomios para el caso del Contralor o ternas, ¿no es cierto? Entonces, claro, el presidente hace la comisión técnica para revisar los requisitos, el presidente pone su candidato, le pide a la Fiscalía el candidato, le pide a la Corte Nacional otro candidato y de ahí sale una terna que manda a la Asamblea Nacional. A la larga, la Asamblea tenía que nombrar. Es decir, con el presidente Lasso y esta Asamblea, digamos que el sistema, me aventuro a pensar que hubiese en algo funcionado, porque el presidente no tiene mayoría parlamentaria. Pero como bien decía Mauricio, si nosotros hacemos este mismo ejercicio con un gobierno como el de Rafael Correa, con 105 asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional, vea, el sistema hubiese sido el mismo, es decir, ya sabíamos quién iba a ser el designado en Contralor, ya sabíamos quién hubiese sido fiscal, ya sabíamos quién hubiese sido procurador, superintendente, defensor público, defensor del pueblo, porque bastaría con que el jefe del Estado tenga una mayoría parlamentaria para amarrar la designación. Entonces, era una modificación que en ese caso no habría el paraguas para que gente valiosa, que la hay y que no necesariamente esté entroncada en el poder o que tiene sus padrinos, sus madrinas o sus compadrazgos, quede fuera del acceso a estos tan importantes cargos públicos. Y eso es en algo lo que la Corte le observa al presidente. Le dice, a ver, el problema acá es que usted no está democratizando la designación, es decir, no hay ningún atisbo de que aquí haya participación ciudadana en el sentido de que cualquier persona que se crea con la capacidad y que crea que cumple los requisitos presente su postulación y bueno, vaya ahí la carpetita a la Asamblea y la Asamblea designe. Entonces, claro, eso es algo que la Corte critica y que probablemente nos hubiese llevado, sí, a un fracaso institucional, pero creo que no tan fracaso como lo que tenemos. Es decir, tampoco le veo yo tan el feo a la cuestión propuesta por el presidente Lasso, porque lo que tenemos ahora es sencillamente 7 vagos, los 7 del Consejo de Participación Ciudadana encabezados por el más vago, que es Hernán Ulloa. Perdón que se lo diga, Ulloa a mí me decepcionó. Yo pensé que iba a ser algo distinto a lo que hizo Almeida, a lo que hizo el Karateka y a lo que hizo el Curita, pero francamente ha sido el mismo fracaso. Entonces, honestamente, entre que sigamos pagando el sueldo a 7 vagos, que no son capaces de nominarte un superintendente, este otro sistema era un poco más sincero. Y lo digo desde el punto de vista político, alejado de cualquier análisis del tema del principio de separación de poderes, del tema del republicanismo y ese tipo de adornos que creo yo que en el análisis de la Corte están de más. Posiblemente sí observar el tema de que faltaba permitir que gente
pues, de la ciudadanía, el ciudadano de a pie, pudiese postularse al cargo. Pero mantener el esquema de concursos no le va a hacer bien al país, y de algún modo hay que tratar de buscarle la vuelta a esto. Entonces, yo aquí sí digo, si al presidente le interesa tanto el tema institucional, vea, presidente, acoja los señalamientos de la Corte en un acto de voluntad política, modifique los anexos de la pregunta 6, corrija lo que le está diciendo la Corte que debe corregir y reingrese su pedido de dictamen a la Corte. ¿Sí? Un poco ya para la pregunta final, Ismael y Mauricio, es eso. ¿Qué opciones le queda al presidente? A ver, jurídicamente. A ver, al presidente le quedan 3 opciones respecto a estas, yo diría respecto a esta pregunta. La pregunta 1 creo que está absolutamente descartada, salvo que el presidente quiera hacer magia en la Asamblea y conseguir votos para que se le apruebe la reforma parcial, lo cual es harto complicado, ¿no es cierto? Entonces, esa pregunta con las observaciones de la Corte es como que quedó fuera. Eso ya está descartado. Con la pregunta 6 creo que algo podríamos hacer, es una pregunta que se podría salvar. Y al presidente ahí le quedan 3 opciones. La primera no es aconsejable, que es no hacer nada, es decir, hacerse loco y darnos una muy mala explicación a nosotros de que como la Corte no le dio luz verde a la pregunta, entonces el tema queda ahí. Con lo cual, entonces, estaría incumpliendo una de sus grandes ofertas de campaña, que no solo era reformar la facultad nominadora del Consejo, sino echar al tacho de la basura. Efectivamente, ¿no es cierto? Opción 1, entonces, no hacer nada. Opción número 2, insistir en la reforma parcial con el diseño que él ha elaborado, pero volvemos al tema, necesita votos y el presidente en la Asamblea no los tiene y no los va a tener, sencillamente no los va a tener. Ninguna Asamblea le va a aprobar ese diseño institucional para designar autoridades de control. Opción 3, que es yo creo la más viable, la más democrática, que es esta, modificar, modular el diseño que él ha propuesto y reingresar un pedido de dictamen a la Corte nuevamente para ver si acogiendo los criterios de la propia Corte ahora sí hay suerte en Carondelet y el tema se aprueba y vamos a una consulta popular sobre un tema que realmente le podría dar una salida institucional en algo al país. Digo en algo porque siempre depende a quién usted nomina, es decir, si el presidente quiere darse toda esta vuelta para él postular, perdón que se lo diga, pendejadas en los binomios o en las ternas, como ya ocurrió con la terna de superintendente de bancos, ningún diseño, ningún esquema nos va a salvar de eso. Mauricio, ¿cómo ves las perspectivas entonces de estos 2 temas en la Corte Constitucional? Y el siguiente paso también, que es que la Corte debe emitir un dictamen de constitucionalidad sobre lo que quedó y sobre, no sé si las otras preguntas también que van a incluir después, ¿verdad? Entiendo que sobre todo deben emitir un dictamen de constitucionalidad. ¿Es posible que allí también haya bajas en el cuestionario de Lazo? Excelente punto el que topas, Fermín, porque lo que ha hecho la Corte en este momento, según lo ha explicado muy didácticamente el presidente y algunos de sus magistrados, sus jueces en entrevistas a medios de comunicación, es pronunciarse respecto de la vía que se tiene que utilizar para los temas planteados por el presidente de la República en la forma en la que fueron propuestos. Ahora la Corte, en definitiva, lo que dice es: haga la convocatoria, es decir, plantéenos ya formalmente las 6 preguntas que han quedado, o las que usted considere, con los anexos respectivos, para nosotros revisar ahora mucho más de fondo la pertinencia constitucional de lo que está preguntando. Y ahí podríamos tener, como ya lo hemos mencionado, otras bajas, porque podría la Corte Constitucional decirnos que si bien la reducción del número de asambleístas suena bonita, el reducir la representación en las provincias de la Amazonía o prácticamente eliminar o imposibilitar la representación para los ecuatorianos residentes en el exterior es regresivo de derechos y que por lo tanto, si bien la forma de reducir el número de asambleístas es la enmienda, lo que está planteando el Ejecutivo no procede. Así es que yo creo que en este punto, y he citado apenas un ejemplo, el panorama es muy difícil para el presidente de la República e incluso si consideramos tiempos, y un experto como Ismael no me dejará mentir, mientras más se demore el Ejecutivo en analizar lo dicho por la Corte y en tomar una decisión, más se dificulta que este proceso
de referendo coincida con las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023. Así es que este agónico tema creo que va a terminar, como todo lo que ha intentado el presidente de la República, salvo la vacunación, quedándose a medio camino, producto de la improvisación, la falta de olfato político y la inexperiencia de aquellos que creen incluso saber más que lo que ha dicho la propia Corte sobre ciertos temas en ocasiones anteriores. Finalmente, Ismael, para terminar, ¿qué le queda a este país? Es decir, no estamos bien como estamos, por distintas razones. Entonces, ¿nos tendremos que resignar a seguir estando así? No, a ver, yo no creo que hay que resignarse. Y creo que bajar los brazos no es la solución. Pero sí creo que el presidente, primero demoró mucho, calculó mucho el tiempo para proponer esta pretensión de modificación constitucional. Eso es un análisis más pues, que hacen ya los estudiosos de la política, pero mi percepción como ciudadano es que creo que hubo un hermetismo, hubo una demora, y fruto de esa ya acostumbrada indecisión a la que nos tiene el presidente, hoy le está jugando esta mala pasada. Entonces, ¿qué hacer? Eso queda en manos del presidente, es decir, él es el que nos tiene que conducir en el camino de saber hacia dónde quiere ir. Ahora, si el presidente no tiene idea de lo que quiere consultarle a la gente, el resultado es este. Es una consulta popular que nace muerta, aunque lleguemos a las urnas con las 6 preguntas, ciudadano, los que nos estén viendo, nada de lo que se va a consultar en las 6 preguntas, nada le va a cambiar la vida a la gente. Y de lo poco que en algo iba a ayudar al tema institucional se ha quedado en el camino. Entonces, ¿qué hacer? Creo yo que lo primero es no insistir en una consulta popular que hoy, al menos en estos temas que se han propuesto, no tiene ninguna relevancia, ninguna trascendencia. Y creo yo que el presidente tendrá tarde o temprano que sentarse primero a repensar en el equipo de gente que le está acompañando en estos temas, que día a día le hacen fracasar. Y luego de eso, cuando pueda el presidente tener una visión clara de qué gente es la que le debe acompañar, sentarse a repensar propiamente en una propuesta de modificación o de consulta popular en general a la ciudadanía, pero realmente sobre temas que sean importantes. Es decir, perdón, la extradición está muy bien y está muy bien para estos foros, pero eso no va a arreglar los problemas de inseguridad. Es decir, a ver, si la pregunta llega a las urnas, que yo la veo muy difícil que supere el segundo tamiz de la Corte, pero asumamos que la Corte le dice, lleve su pregunta, y la gente incluso la aprueba. Ese tema va a resolver los problemas que vemos en Guayaquil, que vemos en Quito, los balazos que se da a la gente saliendo de un centro comercial por asesinando a alguien, por robarle un celular, por robarle a alguien que sale retirando dinero de un banco. No, eso no se va a resolver, porque con la extradición lo que vamos a mandar es a la gente que cometió esta clase de delitos en territorio extranjero, pero el delincuente común, corriente, que es el que ahora nos está azotando, eso no va a resolverse con la extradición, presidente Lazo. Además, perdona, siempre que un gobierno lo pida, ¿no? Efectivamente. Por eso, entonces, la extradición... O sea, yo voy a coger un narcotraficante ecuatoriano y decir, ve a Estados Unidos, tome. Y si Estados Unidos no lo ha pedido... No, efectivamente. Entonces, eso no nos va a resolver el problema que hoy todos tenemos. Y tú, Juan Carlos, decías, claro, se parece que nosotros no tenemos mayor cosa que hacer los viernes que estar sentados acá conversando sobre estos temas. Lo que pasa es que uno dice, realmente, ¿será seguro salir de la casa? Ya ni por el COVID ahora, sino... Yo estoy comprando, vea. Entonces, ¿eso le va a resolver en algo a la gente los problemas? No. Crear un consejo fiscal y darle a medias a la fiscalía la posibilidad de nombrar fiscales sin autonomía presupuestaria, financiera, ¿le va a resolver el problema de inseguridad? Yo le diría que no. Bajar el número de asambleístas de la manera burda en la que se pretende en la modificación, ¿va a resolver la crisis de representatividad que tenemos en la Asamblea? Que es un problema importante, yo no digo que no. No. Y peor, violando el principio de representación democrática como lo está haciendo la enmienda que propone el presidente Lazo. Vea, si no tenemos buenos partidos políticos, con una asamblea de 137, de 152, de 100 o de 9, pero sí hemos tenido pues congresos de 77, de 50, de 100 congresistas. ¿Y cómo han sido?
No, eso no se va a resolver así. La protección del agua, que además ya está en la Constitución, perdón, pero ya dejemos de inventarnos el agua tibia. Entonces, yo creo que no debemos rendirnos, pero sí creo que debemos ser más exigentes con el presidente y su equipo y más críticos, aunque al presidente no le guste la crítica de la prensa y aunque al presidente se le erice la piel de las críticas que se le pueda hacer. Pero creo que debemos empezar a exigirle ya más. O sea, dejemos de lado este temita de que, es que cuestionas a Lazo, entonces eres correísta. Bueno, ya estuvo bueno de eso. El presidente lleva más de un año en el cargo y de resultados en materia legislativa y constitucional, cero. O sea, cero proyectos de ley, ni siquiera la ley de comunicación todavía. Cero propuestas de reforma institucional, cero. Y a este paso vamos a quedar cero en consulta popular, o sea, en este sentido. Entonces, no bajar los brazos, pero exigirle al presidente, es el único que nos puede sacar de este hueco. Y esto no es culpa solo de la Corte, por si acaso, porque acá ya los istas ya están con el tema de que la Corte es mala, y verá que está hablándole a alguien que permanentemente ha cuestionado a esta Corte. ¿Ah? Pero no hay que ser tampoco en todo, pues no, o sea, la Corte le dictamina lo que usted le trae y si usted le lleva, perdón que se lo diga, estupideces a la Corte le va a devolver y le va a devolver su buen derechazo. Y eso es lo que le ha pasado al presidente ahora. Gracias, Mauricio. ¿Cuáles son tus conclusiones? Que yo quedo preocupado porque Ismael no ve el paisaje y es de aquellos ecuatorianos pesimistas que no ve las maravillas que ocurren en el país. No como los colombianos que siempre están sonriendo, dijeron. Sí, no, o sea, yo aquí creo que podemos sonreír de los chistes que escuchamos permanentemente por parte de los funcionarios públicos, pero puede ser una risa irónica o sarcástica, más no risa de felicidad. Ismael mencionaba el 0, el 0, el 0, y yo digo el 100 minutos y te soluciono el país y te soluciono la vida, cuando ya ha pasado un año y medio y no vemos cuestiones. Es muy fácil echarle el muerto a la Asamblea Nacional, una asamblea que desde el primer momento Guillermo Lasso sabía le iba a ser contraria, donde incluso sus propios legisladores de su bendita bancada de Acuerdo Nacional le han dado la espalda en múltiples ocasiones, donde no han sido capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en asuntos elementales y donde creo que la mayor fuerza política o fuerza de negociación política ha sido poner velitas y rezar a los santos para que todo salga bien. Así es que yo creo que acá hay que empezar a exigir gobierno. Lo que no hemos visto es gobierno. Hemos visto una administración pública que ni siquiera sabe coordinar mensajes. Hemos visto una administración pública incapaz de ejecutar presupuesto. Hemos visto a un presidente que se las da de sabio en cuanto a administración pública y no sabe ni siquiera distinguir dos elementos fundamentales, la inversión del gasto y las cuestiones que ya hemos visto de aparecer enérgico en una entrevista y que mucha gente celebra por su nivel de energía y porque se ha recuperado el brío de un presidente que le para a un periodista. Les recuerdo que ustedes estaban en contra, mis queridos amigos, de aquel presidente que con tanto brío se dedicó a parar a la prensa y a perseguir periodistas. Nuevamente, el valor principal que debemos recuperar los ecuatorianos es el de la coherencia, porque no se trata de ser borregos o focas que aplauden a uno o al otro lado, se trata de ser críticos y que nuestra crítica, como pasa en muchos sectores y me incluyo, vaya de la mano de una propuesta y que del otro lado, quien ejerce el poder, entienda que recibió un mandato de la ciudadanía y que es su deber rendir cuentas sobre ese mandato. Y quienes estamos ahí para reclamar que ese mandato se cumpla, somos no solo quienes le dimos el voto, sino los más de 18 millones de ecuatorianos que dicho presidente, dicho gabinete y dicha Asamblea Nacional dicen representar. La mejor forma de llegar a buenos términos es exigiendo y reclamando, no convirtiéndote en alfombra del gobierno de turno y aplaudiendo cuestiones sin forma por el único hecho de llevar la contraria a aquellos que gobernaron antes. Con esas frases para el bronce terminamos esta jornada de viernes. Gracias Mauricio, gracias Ismael por habernos acompañado esta noche. Les deseo un feliz fin de semana y una próxima semana venturosa también. Contigo despedimos, Fermín. Gracias. Bueno, ha sido una dupla de abogados lúcidos y frontales que han analizado esta noche la situación de la consulta popular. Les agradecemos por haberse conectado tanto a Mauricio Alarcón
cuanto a Ismael Quintana y también a ustedes por seguir este espacio, la mesa de análisis de Plan B. Nos veremos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana.